Finalizamos las aplicaciones de los determinantes con el cálculo del volumen para un tetraedro. Vemos que el tetraedro es una figura semejante a una pirámide, ¿cierto? Con 4 caras y también con 4 vértices de 1, 2, 3 y 4, cuya fórmula para el cálculo del volumen es dada por el valor absoluto del determinante de orden 4, que está organizado mediante esta expresión. Entonces vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Dados los vértices 1, 0, 6, 4, 0, 3, 3, 0, menos 1 y 0, 5, 0. Como nos va a salir un determinante de cuarto orden, entonces vamos a tener que utilizar el método de los cofactores. Veamos cómo sería la forma más conveniente de efectuarlo. Entonces, solución. Dados estos vértices, halle el volumen de ese tetraedro que se estaría formando en el espacio. Bueno, planteamos entonces fórmula del volumen como un sexto del valor absoluto del determinante compuesto por, en orden 1, 0, 6, 1, 4, 0, 3, 1, 3, 0, menos 1, 1 y 0, 5, 0, 1. Cuando uno está efectuando el cálculo de un determinante de cuarto o más orden, cuarto o un orden mayor a 4, mayor o igual a 4, uno busca en las filas o columnas en donde más ceros haya. Nótese, por ejemplo, que aquí cada fila tiene un 0, la última fila tiene 2, pero en cuanto a las columnas, solo hay una, que es la segunda, que tiene 1, 2, 3 ceros. Según el método de los cofactores, como esta matriz es 4 por 4, 4 filas más 4 columnas daría un total de 8 posibles cálculos para el determinante. Si uno escoge la fila o columna que tenga más ceros, esos ceros no requieren que uno tenga que calcular el determinante cofactor, ¿cierto?, asociado a esa posición. Hagamos de cuenta que, ignorando el doble barra y un sexto, esta sería la matriz A, con entradas 11, 12, 13 y 14, ¿cierto?, etcétera, hasta 41, 42, 43, 44. Y vamos a trabajarla con la columna 2, es decir, las entradas 12, 22, 32 y 42. Con sus entradas tendríamos que calcular los 4 cofactores C21, C12, 22, 32 y 42. Pero como estas tres son iguales a 0, al multiplicar por 0 cualquier valor del cofactor, en ese caso el del 12, el del 22 y el del 32, no es necesario porque igual va a dar 0. El único cofactor que sí o sí toca calcular sería el de la posición 5, el cofactor 42. Es el único que necesitamos para este cálculo según la información que nos da el problema. Entonces veamos. El determinante de la matriz A lo vamos a calcular mediante la segunda columna como la suma de los productos, elemento 12 cofactor 12, elemento 22 cofactor 22, elemento 32 cofactor 32 y elemento 42 cofactor 42. Eso iría la fórmula, ¿cierto? En principio tendríamos que obtener el valor de este, los 4 cofactores. Pero al saber que la entrada A12, la entrada A22 y la entrada A32 son
respectivamente iguales a 0. Eso es lo que vemos acá. Esta es la entrada 12, esta es la entrada 22 y esta es la entrada 32. Como vemos, todas tres son iguales a 0. Entonces, este producto da 0, este producto también y este producto también. El único producto que da distinto de 0 es el último, porque estamos viendo que esta entrada igual a 5 corresponde al elemento 42 y A42 fue el único distinto de 0, dio 5. Quiere decir entonces que el determinante de la matriz se va a reducir a 5 veces el valor del cofactor 42. Hay que calcular el valor cofactor 42. Bueno, entonces, para hallar el valor del cofactor 42, ¿cierto? Tendríamos que conocer el valor del menor 42. Entonces, menor 42. No olvidemos que en el video anterior, los menores los sacábamos eliminando la cuarta fila y la segunda columna. Quiere decir que vamos a tachar toda esta fila, toda esta columna, cuarta fila, segunda columna, y el menor 42, M42, lo obtendremos desde el determinante que se obtenga al resolver 1, 4, 3 en la primera columna, 6, 3, menos 1 en la segunda, y 1, 1, 1 en la tercera. Ese determinante nos da 3 por 1 por 1, 3, 6 por 1 por 3, 18, 1 por 4 por menos 1 da menos 4, los elementos que bajan dan 17 positivo, ahora los que suben, 3 por 3 por 1 da 9, menos 1 por 1 por 1 da menos 1, y 1 por 6 por 4 da 24 positivo. Los elementos que suben dan 32. La diferencia, 17 menos 32, da menos 15. Ese es el valor del menor 42. Luego, el cofactor 42, que es el que estamos buscando para hallar el determinante, dependerá de la matriz de signos, que para este caso es una de 4 por 4. Entonces, vamos por acá. Matriz de signos 4 por 4. Bueno, la matriz de signos 4 por 4 dice que siempre va a comenzar con el positivo. Es una matriz de signos alternante, más menos, ¿cierto? Que comienza de izquierda a derecha. Más menos, menos, más, menos más, más menos, menos más, menos más. Eso le cambiaría el signo a la mitad de los 16 elementos de la matriz 4 por 4. Es decir, estos 8, todos los que estén en estas posiciones, deberían cambiar de signo. Nos damos cuenta que la posición 42 corresponde a una en la que el signo no cambia. Por lo tanto, el cofactor 42 es exactamente igual a tal y como nos haya dado el menor 42. Eso por la ubicación del elemento 42. Corresponde a un signo más, no cambia su signo. Hemos obtenido que el cofactor 42 es igual a menos 15. Si no hubiésemos calculado el cofactor 42, sino digamos que fuera este, donde está este 0, el 43, allí sí habría un cambio de signo por ser el menos. Luego el resultado daría menos el valor del obtenido para el menor 43 en ese caso, ¿no? Como ya tenemos que el cofactor 42 dio menos 15, el determinante lo encontraremos multiplicando 5 por menos 15. Y el determinante nos ha dado 15 por 45 menos 75.
Conclusión, como estamos buscando el volumen, ¿cierto? Y el volumen es 1/6 del valor absoluto de este determinante, entonces bastará con decir, quitemos digamos esto, ¿cierto? Que ya no necesitamos más. Bastará con decir que el volumen es 1/6 del valor absoluto de ese menos 75. Y 75 sextos es 12.5. Positivo, ¿no? 12.5. En decimal o en fracción, 25 medios. Bueno, teniendo entonces el volumen, ¿qué pasaría si uno cambia el valor de alguna de esas 4 coordenadas de tal manera que, por decir algo, este punto B1 que vemos aquí en el diagrama no se extienda hacia el fondo en este sistema tridimensional, que de hecho este punto al extenderse hacia el fondo es lo que le da volumen al tetraedro, ¿no? Pero si fuera el caso que no se extendiera hacia el fondo, sino que este punto quedase al mismo nivel que los otros tres, en ese caso particular ya no sería una figura con volumen, solamente sería una figura plana. Tendría a lo sumo área de un triángulo, ¿cierto? Luego se pierde toda esta dimensión, ¿cierto? Se pierde toda esta dimensión y quedaría un plano en el espacio. Y completamos de nuevo la figura. Eje X, eje Y, eje Z, y ahí donde quedó marcada esa X estaría el punto con coordenadas X1, Y1, Z1. Eso en el caso particular de que alguno de los 4 puntos caiga en el mismo plano donde se encuentran los otros 3. Este punto B2, este punto B3 y este punto B4, todos se encuentran en el mismo plano. Ahí sería un triángulo, ¿no? Si todos 4 puntos caen en el mismo plano, entonces la situación ahora se modifica de la siguiente manera. Vamos ahora aquí a limpiar la fórmula que teníamos. Quitemos el punto B1, dejemos el 2, el 3 y el 4 y modifiquemos el punto 1 de tal manera que caiga en el mismo plano que los otros 3. Que ahora entonces el punto B1 sea 1, 0, 6. Este no se modificó, el 2 no se modificó, el 4 es el que se modifica. El 4 ya no es 0, 5, 0, sino 0, 0, 0. Entonces es el 4 el que se modifica. Por lo tanto, hagamos el intercambio aquí, que este de aquí sea el 1 y que este sea el 4. De esa manera, estos subíndices pasan a ser 4, 4, 4 y estos subíndices pasan a ser 1, 1, 1. Los puntos 1, 3 y 2, 1, 3 y 2 no se cambian, se conservan. El que cambia es la coordenada Y del punto 4. Fue la única que cambió, que antes estaba un 5, ¿no? Antes estaba un 5. Ahora la quitamos y en vez de un 5 ponemos 0. Quiere decir que ese plano pasa por el origen. Vamos a comprobar que efectivamente así es. La prueba que a continuación voy a hacer cuando los 4 puntos se encuentran, cuando los cuatro puntos se encuentran sobre el mismo plano. A continuación, el determinante que voy a hacer, que voy a calcular, se conoce como la prueba de
coplanariedad. Prueba de coplanariedad, o lo que también suele llamarse puntos coplanares. Coplanares es que están todos en el mismo plano, comparten el mismo plano. Entonces, veamos qué sucede si calculamos ahora el determinante con esos 4 puntos. 1, 0, 6. La última columna, recordemos, iba con unos. 4, 0, 3, 1, 3, 0, menos 1, 1 y 0, 0, 0, 1. Bueno, encontramos allí que hay una columna de ceros. No hay mucho más que decir. Si en un determinante una fila o una columna llega a quedar con ceros, no necesitamos hacer gran cosa. Automáticamente sabemos que el cálculo de ese determinante da 0. De aquí se ve, por simple inspección, que ese determinante es igual a 0, dado que toda esa columna es de ceros. Listo. Esto es lo que se conoce como la prueba de los puntos coplanares. Entonces escribámosla aquí, prueba de los puntos coplanares. La prueba de los puntos coplanares es aquella en la cual, cuando uno plantea el determinante de 4 coordenadas en el espacio, x1, y1, z1, 1, x2, y2, z2, 1, x3, y3, z3, 1 y x4, y4, z4, 1 da igual a 0. Si se cumple que ese determinante de cuarto orden da 0, entonces los 4 puntos que estamos ahí mencionando, vértice 1, 2, 3 y 4, caen sobre un mismo plano. Pues debe ser posible entonces calcular o obtener la ecuación de ese plano donde están esos 4 puntos. Entonces vamos a cambiar, como hicimos en el video anterior, una coordenada por genéricas x y z para obtener la ecuación del plano en el espacio. La ecuación consiste en resolver el determinante donde las genéricas van arriba, x, y, z, terminan 1, y cualesquiera 3 de esos 4 puntos, x1, y1, z1, x2, y2, z2, 1, y x3, y3, z3, 1. Bueno, pues están ahí ubicados en las siguientes filas, ¿no? Ese determinante va a producir una ecuación con la siguiente forma. Una cantidad múltiplo de x, ax, una cantidad múltiplo de y, by, una múltiplo de c, de z, cz, y una constante que vamos a llamar d, a, b, c, d. Esa expresión final es la ecuación de un plano en el espacio. Entonces, por ejemplo, para el que estamos aquí trabajando, cambiemos, digamos, el primero por genéricas. Y vamos a obtener, mediante este determinante, la ecuación de el plano que contiene a todos los puntos. Entonces, ignoremos el B1, ignoremos lo de acá. Quedémonos con el 2, con el 3 y con el 4. Entonces, descartemos esta señalización y cambiemos aquí por las genéricas x, y y z para que correspondan a la forma de la ecuación del plano del espacio calculada mediante el determinante de cuarto orden. Entonces quitemos esto también ya lo podemos quitar, ¿cierto?
Sumemos esto y esto. Listo. Y procedamos. Entonces, al ser un determinante de cuarto orden, ¿cierto? Bueno, el determinante, como hicimos al comienzo del video, no siempre analiza o la fila o la columna que tenga más ceros. Aquí estamos viendo que hay dos opciones. O tenemos toda esta segunda columna, igual que al comienzo, o tenemos toda esta última fila. Entonces, trabajemos la última fila, ¿cierto? Para que la forma de la ecuación del determinante cambie ahora para plantearla fila 4. Entonces, determinante, de acuerdo a la cuarta fila, el determinante de la matriz A, ya vemos toda esa, la matriz A, su determinante, como vimos, se calcula mediante la sumatoria de los productos entre el elemento correspondiente, ahí sería posición 41, 42, 43 y 44, con su cofactor, ¿no? Entonces, A41, cofactor 41, más A42, cofactor 42, más A43, cofactor 43, y A44, cofactor 44. ¿Listo? Como vimos al comienzo, ya se sabe que este elemento y este elemento, al ser nulos, y respectivamente son el A41, 42 y 43, anularán estos tres primeros productos. Este entonces da 0, no necesitamos calcular ni el cofactor 41, ni el cofactor 42, ni el cofactor 43. Solo necesitaremos el cofactor 44, sabiendo que este 1 es el A44. Entonces, esta entrada vale 1, es la única distinta de 0, vale 1. Y solo con calcular el cofactor 44 encontraremos el valor del determinante. Por lo tanto, el cofactor 44, ¿cierto?, lo obtendremos de nuevo con la matriz de signos. Entonces, no la olviden, más, menos, más, menos, menos, más, menos, más, menos, más, menos, menos, más, menos, más. La última es positiva. Entonces, como es positiva, el menor es el mismo cofactor. Cofactor 44 es exactamente igual al menor 44. No cambia el signo por estar ubicado justo donde cae positivo. Y bueno, el menor 44, como ya sabemos, consiste en plantear un determinante de tercer orden que elimina toda esta cuarta columna y toda esta cuarta fila. Cuarta fila, cuarta columna. Por lo tanto, nos queda planteado el determinante de grado 3, x, y, z, 4, 0, 3, 3, 0, menos 1, ¿cierto? Que no da un número, sino una ecuación, que es lo que estamos buscando, una ecuación con esta forma. Algo factor de x, algo de y, algo de z y un número constante. Bueno, entonces, quito esto y empiezo a plantear la ecuación, ¿no? Entonces, como siempre, los que bajan x por 0 por menos 1, al haber un 0, anula toda la columna, toda la diagonal. Entonces, va 0. Luego va y por 3 por 3. 3 por 3, 9y, positivo. Luego va esta z con este cuadro con este 0. Al haber un 0, anula toda la diagonal, entonces queda 0. Menos, ahora las diagonales que suben, 3 por 0 por z da 0. 0 por 3 por x da 0. Y menos 1 por 4 por y, eso daría menos 4y. Menos 4y. Bueno, la ecuación que hemos obtenido es, nótese que no hay nada en x, 0 en x. En y salió
Y salió, en Y salió este 9 y salió este menos por menos más 4. 9 más 4, 13. Entonces, más 13Y. En Z tampoco salió nada. Entonces quedó más 0Z. Listo. No hay constantes. Entonces asume uno que es 0. Esa es la ecuación del plano que contiene a todos los 4 puntos. Se redujo básicamente a 13Y.